Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a continuar con el dictados de clases a través de los canales virtuales. Es necesario que ustedes hayan comprendido bien la primera parte, que fue la de persona y personalidad y atributos, que fue la unidad pasada que seguramente ya vieron con el video de Patricia. Y vamos a desarrollar en esta oportunidad la unidad 2. La unidad 2 es la de hechos y actos jurídicos. Es necesario, como se dieron cuenta, estimo que se habrán dado cuenta de ello, la lectura del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué insistimos con el Código Civil y Comercial de la Nación? Porque es primordial justamente la cita que hacemos de los artículos para que ustedes comprendan de manera acabada el desarrollo del libro de sociedades que van a empezar a leer de aquí en adelante, que es, digamos, es material obligatorio para la cátedra. Para adentrarnos en la unidad es menester que cuenten con el Código Civil y Comercial de la Nación. Es un código que se vio unificado a partir de agosto de 2015, por eso nuestra insistencia en que la edición obviamente tiene que ser una edición actualizada. ¿Por qué? Porque antes de esa fecha no existía un código que unificara el derecho comercial y el derecho civil, sino que se daba la presencia de dos códigos. Por un lado el Código de Comercio, que era la ley 15, y por otro lado el Código Civil, que era la ley 340. Imagínense que son leyes que datan de la segunda mitad del siglo XIX, entonces por ende, y que han sido, digamos, proyectos de Dalmacio Vélez Sarsfield, que seguramente alguna vez lo han escuchado en el colegio secundario, espero. Pero bueno, datan, digamos, de la época de la presidencia de Sarmiento, así que imagínense lo viejo que son estos códigos. Y la verdad que la necesidad de los tiempos y, digamos, la dinámica del derecho vio necesaria la sanción de este Código Civil y Comercial, que unifica los dos derechos. Bueno, para ya meternos en lo que es la unidad que nos ocupa, debemos tener en cuenta que nosotros, cuando hablamos de hecho jurídico, hay situaciones que debemos contemplar, porque es en el ámbito del derecho en donde las personas jurídicas despliegan la personalidad, que ya vieron a qué nos referimos cuando hablamos de personalidad y atributos. Estas personas jurídicas despliegan la personalidad que el artículo 146 para personas jurídicas públicas y el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación para personas públicas privadas les reconoce. Y cuando estamos hablando de hechos jurídicos es necesario que tengan en cuenta la definición que hace el artículo 257 del Código Civil y Comercial. Y el artículo 257 de este Código Civil y Comercial de la Nación se refiere al hecho jurídico como el acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Son hechos que son calificados de jurídicos porque la ley les otorga esa entidad. Pero ¿cualquier hecho es un hecho jurídico? No, en realidad no cualquier hecho es un hecho jurídico. Son hechos jurídicos aquellos que producen efectos jurídicos, aquellos que tienen una importancia tal que van a producir efectos jurídicos. Por ello, cuando lean el libro van a encontrar que existen hechos de la naturaleza y hechos humanos. Los hechos humanos que van a ser considerados hechos jurídicos son aquellos hechos que generen o extingan derechos, mientras que los hechos de la naturaleza que se van a ser considerados hechos jurídicos son aquellos que puedan producir en determinadas circunstancias o surtir de alguna manera efectos jurídicos, porque en principio los hechos de la naturaleza no tienen esta trascendencia. Vean ustedes que el artículo 1710, 1712 del Código Civil y Comercial justamente habla de la responsabilidad civil que se genera como consecuencia de la producción de estos hechos de la naturaleza
que tienen tal índole o tales consecuencias que producen efectos jurídicos y por ende hay que responder por las consecuencias o efectos de estos hechos. Ellos sí, entonces tenemos que los derechos nacen, se modifican o extinguen, y en función de esta clasificación es que existe la posibilidad de considerarlos como hechos jurídicos constitutivos, extintivos o con entidad para modificar las circunstancias, dependiendo de que estemos hablando de hechos jurídicos que dan nacimiento a derechos, hechos jurídicos que extinguen derechos o hechos jurídicos que modifican alguna circunstancia. Luego, para ir decantándonos en el acto jurídico, es necesario que comprendamos la definición del acto voluntario. Es una definición importante, es importante que comprendan de qué estamos hablando, porque el acto voluntario, de conformidad con el artículo 260, es el acto ejecutado con discernimiento, intención y libertad. 3 elementos internos de la voluntad y que son importantes a la hora del análisis. Estos, este acto ejecutado con discernimiento, intención y libertad se manifiesta a través de un hecho exterior. Este hecho exterior es aquel que la ley, o esta manifestación es aquella que la ley establece para que el acto produzca efectos. ¿Qué significa un acto voluntario o un acto ejecutado con discernimiento, intención y libertad? Es que la persona que lo realiza comprende lo que está haciendo, sabe de la finalidad que va a poder llegar a tener, o sea que existe una finalidad que puede estar determinada, que está determinada, y que este acto lo realiza con su soberana voluntad. Entonces se realiza el acto comprendiendo lo que hace, con una finalidad determinada y bajo su soberana voluntad. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden estos requisitos internos de la voluntad? Porque estos requisitos se pueden ver afectados por distintos vicios. Estos vicios son defectos de los que adolece cada uno de estos elementos internos de la voluntad. En el caso del elemento interno del discernimiento, es la incapacidad para ejercer derechos el vicio del que puede adolecer. La ley lo que hace es proteger a quienes por razones de inmadurez, alteraciones mentales o pérdida transitoria de la memoria pueden ver obstáculos en comprender la consecuencia jurídica de los actos que realizan. Entonces es necesario protegerlos. No es lo mismo, digamos, la comprensión que puede tener un adulto mayor de determinado acto a aquella comprensión que puede tener un menor de 10 años, por ejemplo. Después, en cuanto al elemento interno de la voluntad, intención, es necesario que comprendan que el vicio del que puede adolecer es el vicio del error o el dolo. Cuando la intención es enfocada respecto de la concreción de un acto que no es en realidad el deseado por la voluntad de la persona, se produce el vicio debido al error en cuanto a la clase del acto, mientras que puede ser debido al dolo empleado para generar ese error. Esto quiere decir que el error lo comete la persona que realiza el acto, y el dolo en realidad es aquella conducta de la que realiza, ¿no? Aquella conducta que realiza, o aquella intención que tiene la persona que realiza el acto de engañar a quien está cometiendo el error. ¿Por qué? Porque el dolo justamente es toda argucia, todo engaño que produce una persona para inducir al error al otro. ¿Entienden? O sea, es importante que comprendan que el elemento interno de la voluntad, en este caso, la intención, puede ver adolecida de un vicio que es el error o el dolo. De dos vicios, ¿no? El error o el dolo. Ahora bien, en cuanto al elemento interno de la libertad, es importante que comprendamos el defecto o vicio de la violencia. ¿Por qué? Porque la libertad es el poder que detenta o que ostenta una persona para decidir la realización o no de un acto determinado. Ahora bien, cuando esta persona realiza el acto,
acto voluntario, o sea, cuando realiza el acto, no el acto voluntario, cuando realiza el acto y lo realiza porque sobre ella o sea, sobre su persona, sobre un tercero o sobre, ¿cómo se llama?, alguna cosa, se ejerció una fuerza física, una amenaza o alguna intimidación, es que esta persona no está realizando un acto de manera voluntaria. Entonces, por ende, se ve el acto viciado por esta violencia que se está ejerciendo sobre la persona que está llevando adelante el acto. El artículo 276 es aquel que define justamente el vicio de la violencia para el caso del acto voluntario. Dicho esto, debemos decantar la definición de acto jurídico. ¿Y por qué es importante decantar en esta definición o definirla? Porque el artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el acto jurídico es aquel hecho jurídico voluntario. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que primero estábamos hablando de hecho jurídico, luego hablamos de acto voluntario y por ende la definición nos lleva a la definición del acto jurídico. Entonces, el acto jurídico, conforme al artículo 259, es el hecho jurídico voluntario ilícito. Acá se le agrega la condición de la licitud, esto quiere decir que no se encuentre prohibido por la ley, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación y extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Este acto jurídico, por ende, va a gozar, digamos, de determinados elementos. Entre ellos está la voluntad, con los tres elementos internos de la voluntad, discernimiento, intención y libertad, que ya los mencionamos. También se van a encontrar presentes los sujetos, el objeto, el contenido y las condiciones al momento de celebrar este acto, las formas que exige el ordenamiento jurídico para que el acto y las formas que digamos que el ordenamiento jurídico exige para que este acto sea eficaz. Entonces, en cuanto a los elementos, voy a detallar algunos de ellos, pero igual es necesario que hagan una lectura un poquito más amplia de acto jurídico y que la saquen del manual y de la ley. Bueno, el objeto como elemento del acto jurídico es aquella materia sobre la que versa o sobre la que recae la voluntad del sujeto. Esta esta materia o este objeto debe ser lícito, determinado o determinable y no debe estar prohibido. Es necesario que esta materia, tengan en cuenta que esta materia a la que se refiere es una cosa o un bien o un hecho, es aquello sobre lo que recae la voluntad del sujeto. En cuanto a la causa del acto jurídico, es necesario que ustedes tengan en cuenta que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, que es determinante de la voluntad de la persona y que en caso de que no se encuentre explícitamente puesto en el acto jurídico, se presume. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos un contrato de compra-venta que se vuelca a través de una escritura pública, que esta es la manifestación, ¿no? Porque la ley exige que el contrato de compra-venta de un inmueble se vuelque por escritura pública. En donde tenemos que se decide la compra de un inmueble con destino a comercio. Entonces, nosotros cuando ya introducimos, digamos, la finalidad que va a tener ese inmueble, estamos hablando de la causa fin. Mientras que en el supuesto de que estemos comprando un inmueble, supónganse, de 3 ambientes, con una cochera, con baulera y demás, o de una casa, ¿no? Podría, y no se pone, digamos, la finalidad, o sea, a qué se va a destinar, podría entenderse que se trata de una vivienda familiar. Entonces es eso a lo que nos referimos cuando hablamos de causa fin. Que en este caso de la vivienda familiar se presume que podría ser para vivienda familiar, mientras que en otro caso se encuentra de manera expresa. Otro de los elementos a los que refiere justamente el acto jurídico, que contiene el acto jurídico, es la forma. La forma es el modo de exteriorizar el acto, es el hecho externo, aquella conducta, aquella manifestación.
La clasificación de los actos según sus formas da lugar a que existen actos que pueden ser no formales y actos que pueden ser formales. Aquellos actos no formales es donde la ley no exige una forma expresa, mientras que los actos formales es en donde la ley, o son aquellos a los que la ley les requiere una determinada forma. Entonces es necesario que comprendan cuáles son los actos formales y aquellos que no son formales. Así que, así como hablamos de los vicios en materia de acto voluntario, también debemos hablar de los vicios de los actos jurídicos. Estos vicios conforman defectos de la buena fe y suponen alterar los efectos de los actos jurídicos. Son la lesión, la simulación y el fraude. Estos tres ustedes lo van a poder desarrollar muchísimo más con la lectura del manual. Lo cierto es que cuando nosotros hablamos de lesión, simulación y fraude, son aquellos vicios de los que pueden adolecer los actos jurídicos y que van a perjudicar justamente los efectos que puedan, los efectos jurídicos de estos actos, y por ende los pueden tornar ineficaces. Incluso pueden llevar tener como consecuencia algún tipo de nulidad. Así que es necesario que comprendan la lectura justamente de estos vicios. También cuando nosotros hablamos de acto jurídico, ya dijimos definición, hablamos de elementos, hablamos de vicios y debemos hablar de modalidad. ¿Por qué es importante la modalidad de los actos jurídicos? La modalidad es aquello que se introduce en un acto, obviamente siempre consensuado entre las partes, que va a estipular determinadas condiciones o determinadas particularidades del acto. Y entre las modalidades de los actos jurídicos encontramos por un lado la condición, por otro lado el plazo y por último el cargo. Cuando nosotros hablamos de condición, tenemos que digamos, leer el artículo 343 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y es la cláusula por la cual las partes subordinan la adquisición o pérdida de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto. Mientras que cuando estemos hablando de plazo, implica diferir o limitar en el tiempo los efectos del acto. Lo que hace es postergar el ejercicio de los derechos. A su vez, cuando hablamos de cargo, el artículo 354 lo define como una obligación excepcional y de carácter obligatorio, como para no ser tan redundante, que se impone al adquirente de un derecho o a quien recibe una liberalidad. ¿Y a qué me voy a detener? Me detengo porque la lectura, de la lectura es fácil comprender a qué nos referimos cuando hablamos de condición y cargo, ¿no? Y plazo, perdón. Cuando hablamos de condición, o sea, a que suceda tal acontecimiento, voy a tener la posibilidad de adquirir tal cosa. Cuando hablamos de plazos, estamos hablando de un término, o sea, es como que a los 12 meses voy a adquirir tal cosa. Pero cuando hablamos de cargo, y me detengo porque no es tan fácil la comprensión del artículo 354. Lo que puedo hacer es ejemplificar, o sea, darles un ejemplo para que ustedes logren comprenderlo. Es un ejemplo que a mí me gusta dar, que es un ejemplo bastante, que si te gusta la historia es una historia que seguramente lo conoces, pero a quien no lo conozca, la verdad que es un ejemplo que es coloquial, es ameno y además se podría decir que hasta romántico. Pero bueno, existe un acto jurídico que se da sobre la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos es una donación que hace la familia Villate, ¿no? Si ustedes vieron alguna vez o pasaron por la Quinta de Olivos o vieron algún móvil periodístico que se hace desde la puerta principal de la Quinta de Olivos, van a ver que los periodistas mencionan que están sobre la calle Villate. La calle Villate justamente recibe su nombre de esta familia que dona la Quinta de Olivos
al Estado Nacional con el cargo de que sea habitada por el presidente de la nación. ¿Y por qué? Es una, digamos, es una obligación excepcional y de carácter impositivo, o sea, obligatorio, se impone, porque si el presidente de la República no viviera en la residencia de Olivos, esa donación pasaría de vuelta a manos, o sea, la Quinta de Olivos pasaría de vuelta a manos de la familia Villate. Entonces, por eso, digamos, les digo que es un ejemplo que es bastante coloquial, es bastante romántico, por decirlo, por lo menos de una lectura amena, porque es para que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos del cargo. O sea, en el caso de la Quinta de Olivos, tengan en cuenta que es una donación con cargo. Si ese cargo no se cumple, la donación se retrotrae. Entonces, por ende, pasaría el bien de vuelta, sería el bien retrotraído a la condición, digamos, al momento, no a la condición, sino al momento en el que anterior a la firma de la donación, ¿no? Entonces, es necesario que tengan en cuenta eso. Bueno, aquí, digamos, cierro la parte general de acto jurídico. Ustedes continúen con la lectura en el Código Civil y Comercial de la Nación y en el Manual de la Cátedra. Obviamente lo van a entender mucho más amplio y mucho más desarrollado. Yo, por razones de video, y la verdad es que tampoco para agotarlos tanto, les damos de esta manera el tema en cuestión. Ahora, no sé si les mencioné, pero es importante que tengan en cuenta que dentro de la unidad también hay dos temas que cuando lo desarrollemos se darán cuenta que también estamos hablando de actos jurídicos, que son la representación y la transmisión de derechos. En cuanto hablamos de representación, es necesario que comprendan que el artículo 358 se refiere a aquellos actos entre vivos que pueden ser celebrados por medio de representantes. O sea, son actos en virtud de los cuales es una situación jurídica que nace a través del mandato que una persona le confiere a otro. Esta se instrumenta a través de un poder para que la otra persona ejerza los derechos que le caben a quien es el otorgante de ese mandato, ¿no? Esto, digamos, en principio no habría ningún inconveniente para realizarlo. O sea, esto de otorgar poderes para que una persona haga gestiones en favor de otro, no habría ningún inconveniente, salvo, o en manera excepcional, que la ley exija que estos actos deban ser celebrados por el titular. En ese supuesto no hay mandato que sirva. Digamos, la representación puede ser calificada o clasificada de distintas maneras. En cuanto, por ejemplo, puede ser una representación de índole voluntario, en donde simplemente se otorga el poder a un tercero para que lo represente, sea, no sé, desde cobrar judicialmente o extrajudicialmente, cobrar algún dinero o de manera bancaria para que lo represente en juicio, para gozar de cualquier tipo de representación y evitar de esta manera, o por ejemplo en el caso ahora que se está dando la posibilidad de que los abuelos sean representados por mandatarios. Esa es una representación de tipo voluntaria, así que está otorgando, digamos, antes se acuerdan que hay no sé si lo saben, pero hay trámites que sí o sí lo deben hacer los abuelos porque por una cuestión de que hay que verificar la supervivencia. Ahora, para que justamente son la población de riesgo y con el intento de preservarlos, se da la posibilidad de que sean representados a través de mandatarios. Esa es una representación de índole voluntaria. Por otro lado, tenemos una representación de índole orgánica, que es aquella que se otorga, por ejemplo, al presidente de una sociedad, que emana de un órgano, como es el directorio, y que lo otorga, emana de un órgano, y que la ley le otorga al presidente del directorio la calidad de representante de la sociedad. Mientras que existe otro tipo de representación, que es la representación legal, que es aquella, digamos, que emana directamente de la ley, como puede ser el tutor, ¿no?
el tutor de una persona o el administrador de una sucesión. Estos son representantes legales. Las obligaciones y deberes que va a tener este representante las van a ver desarrolladas en los artículos 372 y 373 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, y por último voy a hablarles de lo que es transmisión de derechos. En cuanto a transmisión de derechos, ustedes tienen que tener en cuenta que existe una regla que es general, en donde nadie puede transmitir un derecho mejor que el que posee. Esto quiere decir que si una persona es titular de un inmueble X, no puede transmitir, el inmueble X más en la plantación Z, porque solamente posee el inmueble X. Entonces, es necesario que comprendan que uno no puede transmitir un derecho mejor que el que tiene, digamos. Todos los derechos son transmisibles, excepto que las partes convengan que ese derecho no lo es, o que existe una prohibición legal que impida la transmisión de ese derecho, o simplemente que transgreda la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Por ejemplo, los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos no se transfieren, no existen posibilidades de transmitirlos. Así que, por ende, porque acá hay una cuestión de, digamos, de moral, orden público, o sea, y existe una prohibición legal además. Así que los derechos personalísimos, no, como para ponerles un ejemplo de aquellas excepciones, en materia de transmisión de derechos tenemos los derechos personalísimos. Cuando una persona recibe, digamos, un conjunto de derechos, este puede ser calificado como un sucesor universal o un sucesor particular o singular. Este sucesor universal es cuando recibe todo el patrimonio de la persona, o sea, por eso se habla cuando hablamos de sucesiones, que estamos hablando de los sucesores universales de una persona, porque reciben todo el patrimonio de esa persona que es el causante que falleció. Mientras que puede ser una persona, ser un sucesor singular cuando recibe un bien en particular, por ejemplo. Se transmiten los derechos sobre un bien en particular, como puede ser un inmueble en particular. Estoy con los inmuebles, ahí sepan disculpar. Pero bueno, para que vean bien la calificación de sucesores, la van a encontrar en el artículo 400 del Código Civil y Comercial. Chicos, disculpen si fue la clase así como muy rápida, la verdad es que tenía poco tiempo para introducir toda la unidad en el video. Espero que les haya servido. Obviamente vamos a continuar con esta modalidad hasta que, bueno, que se decida lo contrario, pero se decida el tema de continuar con las clases de manera presencial, pero vamos a continuar así. Ruego haberles sido útiles no útil, pero que mis conceptos, o por lo menos el desarrollo de la clase le haya sido útil. Bueno, nos estaremos viendo próximamente. Disculpen que hable así esta última parte, pero necesitaba tomar un poco de agua y estaba ya como muy ahogada. Y bueno, nos vemos en la próxima. Repasen, abran el libro, léanlo, lean el Código Civil y Comercial de la Nación. Ya está colgado en la página de Classroom el programa y demás cosas. Así que, chicos, hasta la próxima y espero que estén bien. Adiós.